¿Qué tal esta semana? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal en ese hábito de dar? ¿Cómo les ha ido? En ese hábito de orar, ¿cómo están orando? ¿Sí? Ahí no hubo tanta respuesta. En ese hábito de ayunar. En 8 días tenemos ayuno general de la iglesia, así que les invito a que todos vengan en ayuno. En ese hábito del devocional diario. Bueno, ese amén estuvo mejor. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el hábito de servir. El hábito de servir. Y le he puesto un título que no es mío, sino que alguien lo dijo, no tengo el autor, alguien lo dijo. Y dice, si usted no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? Si usted no vive para servir, no sirve para vivir. A los cristianos en la Biblia se les conoce con diferentes nombres. Se les conoce como creyentes, como elegidos, como soldados, como hermanos, como santos. Hoy usamos otras expresiones: reverendo, pastor, apóstol, querubín, profeta, excelentísimo, salmista. Sin embargo, la palabra que más usó Jesús para referirse a él y a los cristianos fue siervo. Siervo. Pablo la usa en Romanos cuando introduce su carta. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí está usando un griego diferente y ese siervo quiere decir casado con Cristo. ¿Sí? La traducción es siervo, pero es como casado con Cristo para hacer la voluntad de Cristo. Y la usa en Filipenses ya con ese griego que significa esclavo, siervo. La usa Santiago, siervo de Jesucristo. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pedro la usa diciendo, soy siervo de Jesucristo. Se dan este título. Y pocas veces nosotros nos damos el título de servidores de Cristo. Sin embargo, eso es exactamente lo que el Señor quiso que nosotros fuéramos, siervos de Jesucristo. Dios hizo un llamado, los que quieran ser grandes en el reino de los cielos, que deben ser siervos. Y en Mateo capítulo 20, versículo 28, yo sé que es un versículo que usted lo ha escuchado, estoy 100% seguro que lo ha escuchado. Es más, a lo mejor se lo sabe y probablemente lo ha repetido. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí lo había escuchado? ¿Sí? ¿No me equivoqué? Eso. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tal vez hasta ahí usted, ¿sí? Pero la segunda parte dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ese versículo está enmarcado en un pasaje. El pasaje está en Mateo capítulo 20 y quiero que usted abra su Biblia y vamos a revisarlo. Mateo capítulo 20. Jesús está enseñando a sus discípulos acerca del reino de los cielos. ¿Ya tiene el 20? Eso. Devuélvase una página y vaya al 18:1. Y como no tengo las gafas, porque se me quedaron, entonces alguien me va a ayudar a leer. Eso hacemos dinámica aquí. No os preocupéis, tranquilas, tía. Acá tengo 1000 ojos que pueden ayudarme. 18:1.
Alguien que lo lea, a ver. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Sigue. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, o sea que desde el capítulo 18 ya los discípulos estaban preguntándole al Señor, porque Él dijo: vamos para Jerusalén. Y ellos dijeron: llegó el tiempo de que Jesús va a reinar. Entonces le preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces Él les contesta: el que sea como este niño, ese será mayor en el reino de los cielos. Pero eso es para meterlos en el contexto de lo que yo quiero explicar en esta mañana, o lo que el Señor quiere hablarnos. Pero en el capítulo 20, ese versículo que leímos está metido en otro cuadro, y es el cuadro donde la mamá de dos muchachos, el Juancho era uno, y Jacobo o Santiago, que es lo mismo, era el otro. Dos hermanos. Entonces, vayamos al capítulo 20, en el versículo, alguien que me ayude ahí, porque es que no veo acá. 20 creo, 2020 es lo que yo necesito ahorita. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos se postró de rodillas y le rogó. ¿Qué le rogó? ¿O le pidió algo? ¿Qué le pidió? A ver. Ordena que en tu reino, ¿qué cosa? Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué más? Siga leyendo. Entonces Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del modo que yo soy bautizado? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, podemos. Claro, podemos. Ay, pobrecitos, no sabían. ¿Sí? ¿Qué más pasó? Seréis bautizados, mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda, ¿qué cosa? No es mío darlo, sino aquellos quien Él. O sea, esos puestos no son míos. Esos puestos los da ¿quién? Mi Padre. ¿Qué más pasó? Entonces hace una comparación, les dijo: saben que los gobernantes se enseñorean sobre ellos, sobre los que son gobernados. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para tener potestad, dominio, poder sobre los otros. Ese es el mundo, ¿cierto? ¿Y pero qué dice Jesús? Pero entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué cosa debe ser? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, será vuestro siervo. Ahora sí viene el versículo 20. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús nos da el modelo de cómo servir a Dios.
el modelo de cómo servir a Dios. Y el modelo del servicio a Dios requiere 3 cosas, o por lo menos 3 cosas que miremos en este pasaje, seguramente muchas más, pero vamos a revisar hoy 3 cosas, ¿sí? El modelo del servicio a Dios requiere una mentalidad diferente, requiere una mentalidad diferente. Entonces, el Señor Jesús le encanta en la palabra jugar con los contrastes, hace contrastes en la palabra. Entonces, los hijos de Zebedeo tenían una mentalidad de reino, ¿para qué? Para reinar, una mentalidad de reino de poder, una mentalidad de reino de estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. No era exclusivo de los hijos de Zebedeo. Los otros 10 se pusieron bravos porque estos se le adelantaron. No es porque ellos tenían, sino, uy, digo, estos tan sapos se nos adelantaron. Porque ya leímos en el 18:1 que ellos todos le preguntaron, ¿y quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Y entonces el Señor hace un contraste. La mentalidad del reino no es para tener lugar de honor. La mentalidad del reino es ser esclavo. La mentalidad del reino es para servir. Y eso nos confronta hoy en día, porque hoy en día generalmente nosotros estamos trabajando sobre 3 personas, o pensamos en todas las cosas en 3 personas. Yo y yo. En mí y en mí. ¿Y cómo me va a ir a mí? ¿Y cómo vamos ahí? ¿Y cómo voy yo ahí? Y estamos pensando solo en nosotros. Pero el Señor dice, el que me quiere servir, el que me quiere seguir, tiene que servirme y mi Padre le honrará. Si lo hago pensando en mi reconocimiento personal, estoy mal. Cada uno de ustedes es un seguidor de Cristo. Amén. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Amén. ¿Por qué? Es porque se llaman cristianos. A usted le preguntan en su oficina, en su universidad, ¿y usted qué es? No decimos evangélico, ¿cierto? Sino decimos ¿qué? Cristiano. Cristiano significa el que sigue a Cristo. Para ser un buen cristiano usted debe servir, debe necesariamente tener mentalidad de siervo. Este es el medio por el cual Dios lleva a cabo su labor, cuando tú tienes mentalidad de siervo. Pero la mentalidad de siervo no es solo para la iglesia. La mentalidad de siervo también es para afuera. Afuera hay gente con necesidades, afuera hay gente con problemas, afuera hay gente con crisis, afuera hay gente enferma, afuera hay muchísima necesidad. Y si usted tiene la mentalidad de siervo, de servir, entonces usted puede servir a la gente. Un abrazo, una llamada, una invitación a almorzar. ¿Por qué no? Tal vez usted no tenga suficiente dinero y dice, si lo invito a almorzar, tal vez mañana me quede sin almuerzo. ¿Y qué importa? Hace ayuno, hermano. ¿Verdad? Pero qué importante, en un almuerzo usted puede ganar a la gente. Yo me he ganado gente en almuerzos. Bueno, me han invitado. Pero lo más fácil, antes de empezar, la gente coge los cubiertos y yo digo, perdón, oramos un momentico. Entonces la gente pone los cubiertos y dice, sí. Sí, la gente ya ha comenzado. Y entonces la gente pone el cubierto ahí rápido. Y hago la oración por los alimentos. Padre, gracias. Y digo el nombre de la persona. Y entonces ahí ya empecé. Y entonces el almuerzo me sirve porque en vez de hablar de temas de si ganó Millonarios o ganó Santa Fe o perdió tal o de cualquier otra cosa, pues hablamos del Señor y aprovechamos ese espacio para hablar del Señor.
Es una mentalidad de siervo. Yo voy subiendo por el seminario bíblico. A veces llego, en estos días que he llegado temprano, 6 de la mañana, y voy por la escalera y voy recogiendo los papeles que encuentro por ahí tirados. Ese no es mi oficio, ese no me corresponde a mí. Soy el director. No, soy un siervo. Y si puedo recoger un papel, ¿se me quitará algo? No se me quita nada. Así que usted esté tranquilo. Si usted desea barrer, hágalo. Yo barrí en mi iglesia. Yo lavé baños en mi iglesia. Y si me tocara lavarlos aquí, lo haría. No tengo ningún problema por eso, porque eso no me quita autoridad, eso no me quita estatus, nada, absolutamente nada. Pero quiero decirle una cosa: si usted sirve, va a tener problemas. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí. Porque por servir Cristo fue a la cruz. Si usted sirve, va a tener problemas. Lo van a criticar. Le van a decir, no haga eso. Le van a decir, no sea lambón. Pero usted a qué va allá, usted a qué va a lamber, usted cómo se le ocurre eso. Va a tener problemas. Esos problemas generalmente son externos, ¿sí? Pero ¿usted a quién está sirviendo? Al Señor. Usted está sirviendo al Señor. Y como dicen los muchachos, me resbala lo que digo, yo estoy barriendo mi templo para mi Señor. Yo veo una hermanita toda alegre cuando yo llego y ella está ahí barriendo. Casi que la veo como enrumbada. Y lo hace con una sonrisa y lo hace con alegría. Eso es servir de corazón. Allí se demuestra la grandeza de las personas. ¿Alguien quiere ser grande? Sirva. Ahí está demostrando la grandeza. No son títulos. La grandeza tiene que ver con la manera que reaccionas cuando alguien te ofende, cuando alguien te dice algo por servir. Pero tú dices, yo estoy sirviendo a mi Señor. La grandeza tiene que ver con el carácter. Y esto me introduce a la segunda premisa. El modelo del servicio a Dios requiere un carácter diferente. La primera era, el modelo de servicio a Dios requiere una mentalidad diferente. La segunda es, el modelo del servicio a Dios requiere un carácter diferente. Me llama la atención la mamá de los dos muchachos. Eran hijos de Zebedeo y la mamá se llamaba Salomé. ¿Cuál fue la actitud de ella? Miren su Biblia. Busque el versículo ahí. ¿Cuál fue la actitud de ella? Búsquelo ahí. Cuando ella se acercó, postrándose ante él, arrodillándose, dice en otras palabras. Pero ¿cómo notan ustedes que fue esa arrodillada? Claro, fue una arrodillada ¿qué? Interesada, una arrodillada por conveniencia, una arrodillada en actitud de ambición. Se arrodilló por ambición. Déjeme decirle que hay gente que se arrodilla por... ¿Conoce alguno por ahí en su oficina o ese que en la universidad? Antes de ser creyente, cuando estaba en bachillerato, me arrodillaba por conveniencia en la clase de álgebra. El profe llegaba y yo salía corriendo. Profe, buenos días. Le quitaba el saco,
Le ayudaba a poner la bata, le cargaba el maletín y todo, pero era porque a mí no me entraba la bendita álgebra. Voy a decir esto con pena. Me conseguí una novia para que me pasara el cuaderno de álgebra, porque el cuaderno lo calificaban y mi cuaderno era un desastre. Y ella me lo pasó bonito y saqué 5. Y eso pues claro, 5 y 0 en las previas, pues hay algo que no me entraba esa. Yo borraba el tablero, y no, eso el profe. Entonces yo dije, si me quedan 2 9, el profe va a decir, ay, Correa, ay no, pero ese es mi año, entonces 3. La gente hoy se arrodilla por conveniencia, y esta mujer se arrodilló no en un acto, sí, me gusta más la traducción que dice se arrodilló, porque postrarse es como más, sí, pero la actitud del siervo es arrodillarse en adoración al Señor. Por eso está el contraste ahí. Nos debemos arrodillar en adoración, debemos postrarnos en agradecimiento al Señor que nos escogió para ser sus hijos, para servirle al Señor. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? De los otros 10. ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿se pusieron qué? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué palabra usa? Se enojaron, dice Reina Valera, ¿cierto? Nueva Traducción Viviente dice, se indignaron. Se indignaron. Les dio envidia. Se pusieron como el avispón, verdes de la rabia. Pero ¿qué es lo que el Señor dijo? Vengan, mijos, vengan. Pongan bravos, vengan. Les voy a enseñar quién es el más grande y quién es. Y entonces les hace la gente a veces se indigna, pero el siervo debe ser indignación versus reconciliación. ¿Sí lo tenemos ahí? ¿Sí? Arrodillarse por adoración, sí. Arrogancia, bueno, versus limitación. Porque el Señor les dice, ¿podéis tomar mi copa? ¿A qué se estaba refiriendo el versículo ahí cuando el Señor dice, ¿podéis tomar mi copa? ¿Qué creen ustedes? A la muerte. ¿Pero cómo era la muerte? En la cruz. Les dice, oiga, ¿ustedes pueden tomar mi copa? O sea, ustedes los van a azotar, y ellos ahí no entendieron. Estaban tan obsesionados con el puesto, ¿sí? Que le dijeron, le vamos a dar un salario menor, y él dijo, listo, jefe, con tal de ser el que manda. Estaban, sí, obnubilados. Dijo, sí, nosotros podemos. Y él no les dice nada. Ahora, Jacobo lo decapitaron en el año 40 después de Cristo. Le cortaron la cabeza. Porque Jesús les dijo, sí podéis. Juan lo expulsaron y murió en el año 98 bajo el reinado de Trajano, solo por allá en una isla, la isla de Patmos. Él le dijo, sí pueden. Pero, ¿cuál debe ser la actitud del siervo? No de arrogancia, sino de limitación. Reconocer que nosotros somos limitados en el Señor. Cuando tú quieres servir al Señor en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. El servicio, hablo del servicio en la iglesia, no debe ser una carga. Debe ser un gozo. Si estás sirviendo con carga, hermano, tranquilo, siéntese. Porque el servicio debe ser una alegría. Usted se imagina que yo esta mañana me hubiera levantado,
¡Ay! Las 4:30. ¡Ay, qué rollo! ¡Ay! Tengo sueño, qué piedra ir a predicar. Esa gente que uno le predica y no entiende, y no oran, y no... ¿Para qué vengo? ¿Cierto? Me quedo durmiendo hasta las 8 o 9 o lo que sea. No. Tú no. La actitud de siervo es que esa actitud de humildad y reconocer que nada somos sin el Señor. ¿Y a qué se levanta pues a las 4:30? Pues a pedirle al Señor: Señor, ¿qué les quieres decir? ¿Qué quieres decirles a ellos? Mire, como el servir requiere un carácter y como el servir requiere conflictos, anote esto que le voy a decir. Servir no es lo que nosotros hacemos por Dios. Eso no es. Es reconocer lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Si tú tienes eso claro, lo voy a repetir. Servir no es lo que hacemos para Dios. O sea, servir no es, voy a tomar como ejemplo, pararse en la puerta para recibir a los hermanos. Eso no es servicio, porque eso es lo que tú haces, tú piensas que lo estás haciendo para Dios. No, eso no es el servicio. El servicio es reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Cuando tú te paras en la puerta y dices: a través de mí, Dios, a través mío, Dios me está usando para su servicio, es totalmente diferente a decir que yo estoy haciendo algo para Dios. No, es lo que Dios está haciendo a través mío. Entonces me coloca como un instrumento de Dios. Y entonces no tienes carga. Lo haces con gozo, lo haces con alegría. Es domingo, está lloviendo, son las 6, hay que llegar temprano a la iglesia. Pues vamos, lo hago con alegría. Servirle a Dios es, en otras palabras, que Él actúe a través de mí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por eso? Cuando usted tiene esa actitud, usted le da gozo en su corazón. Usted dice: ay, usted siente una cosa aquí. Yo sé que usted la ha sentido. Cuando usted sirve de corazón al Señor, usted siente como una cosa, una satisfacción. Gracias. Porque es permitirle a Él que actúe a través de mí. Y a veces la gente va a decir: ay, gracias. Y entonces usted, ¿qué dice? No, gracias a Dios. Número 3. El modelo del servicio a Dios requiere una espiritualidad diferente. ¿Cuál era el número 1? El modelo del servicio a Dios requiere una ¿qué? El segundo, un carácter diferente. Y el número 3 requiere una espiritualidad diferente. El servicio, mis amados hermanos, es esencial para el crecimiento espiritual. Aquel que no está sirviendo nunca, y déjeme repetirlo, nunca crecerá espiritualmente. Pastor, pero yo oro, yo leo la palabra, yo hago mi devocional. Muy bien, pero no funciona para que tú crezcas espiritualmente. Solo vas a tener información. Solo crecerás si te entregas a sí mismo. Ayer cayó un aguacero violento por aquí en esta ciudad. ¿Sí? Yo llegué aquí a recoger a la pastora porque estamos en el curso de evangelismo y tenía un evento en el concilio.
y veo saliendo de aquí una familia en medio de cipote aguacero, con un bebecito en sus brazos envuelto, eso me quebró el corazón. Eso me quebró el corazón. Yo vi el servicio de ellos a Dios. Ellos están creciendo espiritualmente. Venirse con su bebé, todo envueltico, a recibir el curso porque están ansiosos por recibir la palabra, déjeme decirle. Dios siempre está obrando en la vida del creyente para hacerlo más como Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, anote la cita y después lo lee en casa porque yo se lo voy a leer. Dios obra en nuestra vida para hacernos como Cristo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué está haciendo Él? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Pero hay un problema, el egocentrismo. El egocentrismo es el gran obstáculo en este proceso de ser cada vez como Cristo. Servir a los demás es una herramienta que Dios usa para quebrar el egocentrismo y así nosotros podamos crecer espiritualmente. Entonces, cuando tú estás sirviendo, ¿qué estás haciendo? Estoy quebrando el ego. Y cuando yo quiebro el ego, me parezco más a Cristo. Es una herramienta que Dios usa para que nos parezcamos más a Cristo. Entonces, es importante. Por eso les puse ahí egocentrismo versus humildad. Versus humildad. El servicio es necesario para que logremos el propósito de Dios. No se olvide nunca que usted tiene un llamado especial para el Señor. Y ese llamado es a servir a Dios. Ahora, hay diferentes maneras de servir. Y tenemos una inmensa ventaja, se la voy a contar ahí. Estás equipado con el Espíritu Santo de Dios y eso te va a hacer un excelente servidor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. La multiforme gracia de Dios. Está diciendo que desarrollar el ministerio es la gracia de Dios. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, otra vez lo repite, que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Solo podemos ser una iglesia de impacto si servimos. Solo podemos impactar a las familias si nosotros servimos. Conclusión. En la conclusión quiero leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de ¿qué cosa? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no le bastó, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es la muestra de servicio. Jesús es el modelo por excelencia de servicio, porque siendo Dios se despojó de eso que quería de ser, que tenía de ser Dios, se hizo hombre y dice que se humilló hasta hacerse siervo. Amén. Concluyo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué será entonces un cristiano? Definamos la palabra cristiano. Cristiano es aquel que tiene actos de amor realizado bajo el poder del Espíritu Santo para suplir las necesidades de otros. Repito. Es aquel que tiene actos de amor realizados bajo el poder del Espíritu Santo para suplir las necesidades de otros. Eso es ser un cristiano, eso es ser un siervo. Así que mi intención en esta mañana es motivarlos para que usted sirva al Señor.